reconocidos, también la falta de claridad en la ley de reclutamiento respecto al documento que certifica a los opositores, ¿no? Pues ellos no reciben la libreta militar, no tendrían por qué recibirla tampoco. Pero también las altas cuotas de reclutamiento que hemos visto, yo no sé las cifras que maneja Daniel, pero realmente no ha habido una disminución de las cuotas de reclutamiento, sino todo lo contrario, un aumento de estas. Y por lo mismo las batidas ya no son como decía aquí, sí, digamos, las batidas ya no son lo que son antes, pero hay nuevas formas de batidas hoy día, y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Antes de la pandemia, nosotros nos invitaron a una charla, ¿no? En ese momento, como el sistema Cepeda estaba moviendo también una iniciativa de un servicio social para la paz, ¿no? Y eso habría preguntas nuevamente a nosotros, pues precisamente por cómo se presentaba, ¿no? Servicio social para la paz. Sabíamos cómo se iba a dar cuenta, creo que al final este proyecto pues no pasó. Pero ahora, bueno, aparece nuevo este proyecto de acto legislativo, ¿no? Que propone la eliminación del servicio militar obligatorio en tiempo de normalidad y modifica el artículo 216 de la Constitución. Lo que propone este proyecto entonces es el establecimiento de una prestación obligatoria para todos los colombianos y las colombianas de un servicio nacional universal enfocado a trabajos sociales y ambientales de utilidad pública. Así se presenta, ¿no? Frente a esto, pues nos surgen muchas preguntas, pero pues también varias preocupaciones. En primer lugar, tenemos que de acto legislativo, este Servicio Nacional Universal suena más como un servicio alternativo como un servicio sustitutorio. ¿Por qué? Porque los servicios alternativos surgen y existen cuando el servicio militar obligatorio existe todavía. Si se elimina, entonces lo que se está proponiendo es un servicio sustitutorio y no alternativo. Desconocemos, digamos, cómo se planteará este proyecto y de ser aprobado cómo quedaría la ley realmente, pero de aprobarse, este servicio debería ser voluntario. Pues de lo contrario, teniendo en cuenta la ley internacional, podría ser considerado como trabajo forzado. Ahí vale la pena pues, revisar esta convención sobre el trabajo forzado de la International Labour Organization, que específicamente habla como pues, cuándo se considera el trabajo como forzado y cuándo. Este proyecto también propone la consideración de las mujeres para este servicio nacional universal y por realmente toda inclusión de las mujeres, ¿no? En el servicio militar obligatorio, los servicios alternativos y demás. Yo siento que hay que pues, tomarlo como con pinzas también, porque no necesariamente esto implica como mayor igualdad de género, mayor igualdad de oportunidades, y muy pocas veces representan más libertad o una vida digna o inclusive una vida libre de violencias para los hombres. Entonces, pues ahí es como, pues, digamos, siempre levanta un poco esos pechos cuando dicen como, ay, no, entonces también incluyamos a las mujeres en el servicio militar obligatorio, ya que estamos hablando de igualdad de género. Pero bueno, digamos, creemos que, digamos, ya en la ley de reclutamiento está reconocida la objeción de conciencia sin que haya la existencia de un servicio alternativo. Pues en nuestra opinión también que exista esto sería también un retroceso. Finalmente, creo que es muy complicado que sean los adultos quienes digan los jóvenes qué es lo que necesitan para su vida, ¿no? Como si estos no fueran sujetos de agencia y como si tampoco supieran decidir qué es lo que quieren para su vida. Yo siento que también, o sea, el hecho de que tengamos aquí a personas jóvenes hablando, ¿no? Y organizadas alrededor de la visión de conciencia también dice mucho pues, de qué están esperando los jóvenes en Colombia y también de cuál es el país, ¿no? Que se imaginan construir. Pues sobre la limitación del servicio militar obligatorio, pues creemos que es un avance positivo, pues teniendo en cuenta las altas cuotas de reclutamiento, pues ya hablé hace rato de eso. Sin embargo, esto siempre impone otros retos, pues sí, como especialmente para los movimientos antimilitaristas y pacifistas, y uno de esos es la profesionalización de los ejércitos. Pues porque esto no necesariamente lleva a una disminución de la militarización, tampoco lleva a una disminución del gasto militar, y en ocasiones hace que haya un aumento de jóvenes que estén puestos para la guerra, pues precisamente porque hay incentivos, hay un salario, hay otras cosas, entonces se le están dando las oportunidades a los jóvenes, pero pues finalmente para la guerra. Entonces no sé qué tal este proyecto de acto legislativo esté pensado con miras hacia la paz, pues no, y escuchando a Daniel, pues no lo sentí de esa manera, ¿no?
Entonces, bueno, hay muchos interrogantes en cómo esta eliminación del servicio militar obligatorio podría darse. Debe revisarse si esta eliminación trae consigo un servicio sustitutorio y, de ser así, debe ser voluntario, con incentivos salariales e inclusive que esto sea reconocido como experiencia laboral, ya lo decía aquí la compañera. El carácter de este servicio también debe ser social, ¿no? Respetándose pues los derechos laborales reconocidos en la legislación colombiana, los derechos humanos y las leyes internacionales. Creo que hay una intención, pues, digamos, esto de que ya no haya un ejército, o más bien no haya un reclutamiento por parte del ejército de los jóvenes, es algún un avance positivo, pero escuchando pues y leyendo también el proyecto de acto legislativo, creo que no alcanzan a ser lo suficientemente pacifistas y con miras a la paz. Y creo que eso hay que revisarlo y tenerlo en cuenta. Gracias. Creo que el debate está muy bueno. Entonces, quiero decirles que vamos a hacer 3 preguntas, 4 las vamos a no ahorita, a finalizar el espacio, después de la intervención del profe José Ángel, porque también es muy importante conocer las reflexiones académicas, ¿cierto? Pero les digo para que vayan preparando las preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, miren, históricamente, no es que todavía entrando en las preguntas. Ya vamos a pasar con algunas preguntas. Miren, muy importante, miren, para la construcción de paz es muy importante también lo que nos tiene que decir la academia. Aquí históricamente con la IRG, con la IRG, con la Coalico, también con muchas personas del Congreso hemos articulado, pero recientemente hemos articulado mucho con la Universidad Industrial de Santander, precisamente también con el profe José Luis, por el tema de la eliminación del servicio militar obligatorio, y no solo eso, sino también para evidenciar las problemáticas que tienen las personas que están siendo reclutadas. Entonces, profe, muchas gracias por estar aquí. Sé que ese viaje desde Santander fue un poquito complicado, pero muchas gracias por su... No, muchísimas gracias por la invitación a Puesta Paz. Desde la Universidad Industrial de Santander estamos profundamente complacidos de acompañar estos procesos de resistencia pacífica a la guerra y en contra de la militarización. Y esto lo hacemos desde un espacio que tenemos en la universidad, en la Escuela de Derecho y Ciencia Política, que se llama Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díez, que básicamente, ¿qué es? Es una apuesta por que los estudiantes de Derecho tengan una alternativa para el ejercicio de su profesión. Y es que tradicionalmente se ha visto el estudio de Derecho como la construcción de un conocimiento técnico, claro, ordenado, en la cual un profesional que tiene toda esta información asesora a una persona en resolver un tipo de disputa personal o individual. Y esa es como la imagen tradicional que tenemos del abogado: el que resuelve divorcios, el que resuelve problemas de deudas, el que pelea para que no lo metan en una cárcel. Bueno, palabras sencillas, ese es el abogado, derecho o torcido, esa es la idea que se tiene, ¿no? Y con el pasar de los años ha venido creciendo una preocupación acerca de cómo formar otras perspectivas, alternativas al derecho, integrales, en las cuales exista una protección de intereses colectivos, en las cuales desde la universidad se contribuya con la realización del Estado Social de Derecho, de la Constitución, que en últimas es una aspiración, o sea, es un mandato, pero a la vez una aspiración que tenemos como sociedad. Ya, si nosotros nos vamos, eso es lo importante de este trabajo de Justa Paz y de las organizaciones de derechos humanos, muchas de los grandes avances en materia de derechos humanos en el país y de fundamentación, digamos, de desarrollos en derechos fundamentales, vienen de las organizaciones y el trabajo de las organizaciones de litigio. Pero los estudiantes están llegando al final y no saben qué es el litigio estratégico y no ven estas posibilidades, y lo que queremos es tener ese efecto multiplicador, y por eso se conformó este grupo de litigio estratégico, que pues es
lo iniciamos hace 2 años y pues tuvimos la fortuna de que en el Congreso también se dieron cuenta de esta necesidad, se modificó la ley de consultorios jurídicos y se incluyó las labores de litigio estratégico como parte de los consultorios, y ya hay otras universidades que vienen de tiempo atrás haciendo esta labor. Entonces, eso para presentarles el trabajo que tenemos en conjunto y el por qué, digamos, consideramos desde la Escuela de Derecho importante intervenir en estos debates. Por otro lado, pues bueno, la pregunta que nos formularon es cómo ha sido ese desarrollo jurisprudencial. Entonces, pues yo tengo 2 alternativas, podría concentrarme solo en esa historia y contarles toda la historia de la evolución jurisprudencial, pero pues también estamos en un debate con la comunidad. Con el congresista voy a tratar de hacer las dos y no ser esa academia desconectada del debate coyuntural, sino tratar de informar el debate coyuntural con el análisis de la perspectiva histórica de académica. Y bueno, y en perspectiva histórica y académica, yo creo que acá se ha mencionado algo absolutamente central. Digamos, todas las personas participantes, incluso el congresista, han hablado de la importancia de la sociedad civil. Esto es un factor clave. Las sentencias y las decisiones en derecho no surgen por la racionalidad o voluntad o magnanimidad espontánea de magistrados. O sea, a veces parece como si los cambios lo hicieran los jueces, ¿no? Como si se da un fallo de la corte y fue la corte progresista, o bueno, también valoramos muchísimo esos jueces con esa perspectiva de generar avances en la sociedad, como justamente Carlos Gaviria Díaz, pero estos cambios no serían posibles sin el movimiento social. Y acá es importante, y lo que ha mostrado la evidencia es que los cambios en materia de derechos humanos vienen muchas veces, y sobre todo en el marco legal y en el marco normativo y en la jurisprudencia, que es ese conjunto de normas que dictan los jueces, a través de sus decisiones judiciales, sentencias, se han logrado por la movilización. Entonces, si nos vamos al apartado internacional, vemos cómo la objeción de conciencia pasó de no ser reconocida como un derecho humano a ser reconocida ampliamente como un derecho humano y fundamental, y además parte del núcleo duro de protección de derechos en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes saben, y bueno, es como el contexto en el cual se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, es con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren ustedes lo paradójico, y es, en el momento de mayor auge de gasto militar, de militarismo, o sea, también de preocupación por los efectos adversos de la guerra, surge este interés de volvamos a hacer un pacto como sociedad, con un conjunto de derechos, pero que esta vez sí se cumpla, porque vamos a crear unos instrumentos y unos mecanismos y unas instituciones que se van a encargar de cumplirlos. Entonces surge el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y surge el artículo 18 en el que se habla de la libertad de conciencia, la libertad de creencias, y se hace una referencia particular a esa libertad de creencias religiosas. ¿Qué sucede? Que cuando surge esto, pues como ustedes saben, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, no es que se hayan acabado los ejércitos, al contrario, viene todo el periodo de Guerra Fría, viene todo un periodo de movilización, de descolonización, de caída de las potencias, entonces, de esta política imperialista. Entonces, es una norma que en principio no se pensó para la desmilitarización. O sea, eso hay que decirlo. No es que la objeción de conciencia exista desde 1948 y que los estados quisieran desmontar sus ejércitos y reconocer los derechos de los jóvenes y las jóvenes a no ir a la guerra, no. Eso fue una evolución a través de casos, de solicitudes, de organización internacional, que fue dando a través de un instrumento que fue el Comité de Derechos Humanos, a través de sus informes sobre los distintos países, y a través de casos individuales, fue avanzando en el derecho. En principio se decía, y acá esto es súper importante, y quiero que de pronto se quede con eso, y es una relación entre academia y el trabajo
el trabajo social, el trabajo del pillo, y es la interpretación. A veces, no sé, yo siento que nos da pereza, mamera, la teoría jurídica, y es como filosofía, teoría, eso suena muy lejano, y esta gente habla de hermenéutica, ¿qué es eso de hermenéutica? ¿Qué es eso de Hermes? ¿Qué es eso de exégesis? ¿De qué me están hablando? Y no existe una conexión entre esos constructos teóricos y cuál es el impacto real sobre la sociedad. ¿Cuál es el impacto de pensar en una hermenéutica jurídica a favor de los derechos humanos? Pues que se materializan estos postulados que tenemos en declaraciones. Entonces, desde el 48 hasta el 87 predominaba una interpretación exegética. ¿Qué es eso? Y teníamos a una gente con poder de decisión en el Comité de Derechos Humanos que aplicaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y decía, yo leo el artículo 18, ahí no dice objeción de conciencia, no dice servicio militar, luego no lo protejo. ¿Por qué? Porque ahí no dice. Y pues yo, en mi posición de poder, decido aplicar esa interpretación. ¿Cuál ha sido la evolución desde las perspectivas críticas del derecho y desde la construcción también de ese activismo judicial pro derechos humanos que se va a ir dando 90-2000? Y es una perspectiva hermenéutica que se llama, a nosotros no sé por qué, o bueno, a los abogados les gusta mucho el latín, la perspectiva pro homine, que se ha adaptado con el enfoque de género a la perspectiva pro persona, al desarrollo progresivo y la protección progresiva de los derechos humanos y el efecto único. Todo esto para decir que el Comité de Derechos Humanos ha ido cambiando su jurisprudencia. Entonces, si nos remontamos a 1987, no se reconoció. 1989 comienza a hablarse, pero todavía no se entiende que se derive del artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y acá me parece interesante porque también uno tiene que pensar como actor que litiga en las estrategias. Entonces los jóvenes comenzaron a decir, bueno, unos desde su perspectiva reconozcanme eso como libertad religiosa. Pues me queda un minuto de cierre. En estos momentos creo que tenemos que defender el hecho de que tanto en organismos internacionales como en la jurisprudencia constitucional existe un derecho a la objeción de conciencia, ya reconocido. Ya hay unos estándares, ya hay unas normas. Entonces, creo que debemos, desde una perspectiva pro persona, desde una perspectiva de desarrollo progresivo, no podemos echar atrás con actos legislativos ni con leyes. Se tiene que mantener esos estándares internacionales y constitucionales. Y la perspectiva, y yo creo que eso es fundamental, es una desmilitarización de la vida. Y eso es lo que hay que defender. Y yo no sé, les preocupa mucho que el ejército pierda soldados, pero es que sí, yo no sé cuántos perdería si en verdad la objeción de conciencia se garantizara efectivamente. O sea, es que esto debe ser un mandato inmediato, y más si estamos hablando de un ejército que en realidad en gran parte es una fuerza al servicio de intereses privados. Si nos vamos a mirar los contratos y cómo está dispuesto el ejército, ¿a quién está protegiendo? ¿A quién está protegiendo efectivamente desde su perspectiva? Entonces, ¿para qué estamos financiando la guerra y para qué? ¿Al servicio de qué están los jóvenes? ¿De proteger megaproyectos extractivos? Yo creo que es importante cuestionarlos, entiendo los debates y las dificultades y entiendo la necesidad de posicionarse, digamos, de tratar de ofrecer argumentos que convenzan a la contraparte, pero también no podemos perder el norte de este gobierno y de las perspectivas por las cuales llevamos trabajando más de 40 años, incluso más. Gracias. Gracias. Yo sí tengo muchas preguntas, pero antes quisiera saber en un minuto si alguien tiene una réplica para los participantes.
Gracias, Andrés. Natalia decía que no veía ningún enfoque de paz en la propuesta que hacemos. Discrepo de eso, Natalia, con todo el respeto, por supuesto. En primer lugar, lo aclaré ahorita, esto surge de una recomendación de la Comisión de la Verdad derivada del Acuerdo de Paz. ¿Sí? O sea, creo que no se puede ser más explícito en la búsqueda de la paz. Segundo, precisamente, el hecho de proponer formas diferentes de prestar un servicio a la patria, diferente a la vía militar, me parece a mí que es sumamente pacifista. De modo que, solo quería decir eso, insisto, con todo el respeto, esto sí es un proyecto que tiene una visión de paz. Ahora bien, este proyecto no pretende abordar todo el conflicto armado colombiano y traer la solución definitiva a la guerra. Es un proyecto enfocado en cambiar lo que hoy es el servicio militar obligatorio. Muchas gracias. Como digo, la inicial la réplica, Natalia, ¿tienes algo que decir? Una pena porque no levantó ahí. Yo creo que sí, o sea, puede que venga desde una recomendación de la comisión. Sin embargo, pues es que, y esto es una posición que tenemos desde la Internacional de Resistentes a la Guerra, es que ningún ejército defiende la paz. Y yo cuando te escuchaba aquí hablando, tú decías como, bueno, pues entonces que se profesionalicen los ejércitos. Entonces que en lugar de que haya tantos soldados reclutados, entonces hayan tantos profesionales. Y realmente pues eso es, pues, o sea, no es, me parece que no es un argumento fuerza que vaya con estas recomendaciones que han hecho las comisiones y las personas que han hecho memoria sobre el conflicto. Y además, sí, o sea, yo sí, está bien, digamos, incluso en el lenguaje que utilizas también, ¿no? Como está una labor a la patria, eso me suena al discurso más militarista que yo he podido escuchar. Porque, espera un momento, y pues porque es una cosa, digamos, el militarismo también está en los cuerpos, está en la vida, está en los discursos también, y de nuevo está bien que los jóvenes también estemos trabajando por un país que queremos construir y queremos que sea distinto, pero pues quien está mandando esto, pues finalmente son los adultos. No, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Ya vamos no sé en qué momento se me cortó, pues. Eso, como el militarismo está en los discursos, en los cuerpos, en las formas en las que nosotros como nos proyectamos en los proyectos y en el trabajo social, o sea, en el trabajo como de base. Y yo insisto, no me parece que sean los adultos, bueno, el Estado, que igual es el adulto mayor, a decir cómo los jóvenes tienen que trabajar por el país que quieren construir. Me parece extraño y creo que ya hay trabajo que se está haciendo desde los jóvenes para la paz, sin necesidad de que sea obligatorio y un mandato para las mujeres y los hombres colombianos. Muchas gracias. Yo sé que todos y todas quieren participar. Vamos a hacer una contrarréplica de 20 segundos. Bueno, yo sé que al presidente quiere hablar. Listo. Bueno, vamos a hacer dos réplicas fáciles. No, muy rápido. Yo creo que coadyuvo el tema de la voluntariedad. O sea, la esencia del derecho es que nadie nos diga cómo vivir. Entonces pueden haber muy bonitas intenciones en decirnos hay que vivir al servicio de la paz, de la patria, del medio ambiente y tal, pero el Estado no debería tomar partido respecto de eso. Entonces creo que ahí hay un punto importante, y si nos vamos a la historia del derecho, incluso, por ejemplo, en países muy garantistas como Francia, ese servicio alternativo terminaba siendo una práctica discriminatoria, a veces incluso más largo. Entonces, digamos que la esencia del derecho tiene que ser protegida, y es la libertad de vivir como se quiere. Gracias. Listo, última réplica de la pastora Mari, que me está pidiendo el micrófono. Sí, de pronto es algo muy cortito, ¿no? Pienso que antes de proyectarnos a colocar en la mesa nuevas propuestas, ¿sí? Pienso que es trabajar lo que ya tenemos.
la comunidad desconoce lo que es la objeción de conciencia. Muy pocos son los que conocen esta parte que es muy importante. Entonces pienso que se debe fortalecer en aspectos pedagógicos, que en los colegios, por ejemplo en la iglesia, tenemos cerca una institución, un colegio, y gracias a Dios se nos abrieron las puertas para hablar a los chicos en ese colegio desde el grado 10 y 11, lo que tiene que ver con objeción de conciencia, y nos permitieron los espacios para hacerlo, porque la comunidad es la que necesita saber aquello que se está hablando aquí, en cuanto a los artículos, en cuanto a los derechos de su posición frente a la participación o no en la guerra. Bueno, muchas gracias, Pastora Mari. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hay muchas. Vamos a hacer cinco preguntas. ¿Listo? Por favor, sin hacer mucha bulla. Bueno, entonces, vamos a darle. Ella es Ana Milena, ella es consejera juvenil de la ciudad de Ibagué. 1 minuto. Ya solo preguntar 30 segundos y a quién se la dirige. Pues en primer momento agradecer la presencia aquí pues por ejecutar su trabajo afortunadamente. Una de las partes que se está hablando es el tema de lo forzoso y lo obligatorio, que es uno de los objetivos que se establece dentro del proyecto, y que vemos en las prácticas tradicionales de los feminismos que hacen parte de los mismos sinónimos. O sea, una vaina es lo forzoso y otra cosa es lo obligatorio, tal como lo establece el Servicio Nacional Universal, que trata también un enfoque social y ambiental. Pero los temas ambientales trascienden a las CAR, por ejemplo, en los términos regionales. Y las CAR se encuentran dentro de las constituciones o de las jurisprudencias en donde más se establece pues, la corrupción. Yo estoy en contra de todos los males extractivos y yo no quiero que se me obligue o se me force a contribuir a la patria por medio de lo que va en contra de mis principios, simplemente por una labor social altruista que está tratando de formar o controvertir alguna forma alternativa que lo único que tiene que ser es asistencialista. Entonces, si propongo que se reforme esas formas de diálogo, pues es una alternativa, sino una búsqueda de nuevos modelos. Entonces, vamos con la estoy mirando las personas que cosas importantes en medio de la reflexión que hacía la hermana, que es la pedagogía en cuanto a la realidad de la objeción de conciencia del conflicto. Una cosa es que se nos dé unas garantías de paz, pero aquí estamos hablando de la paz. Podemos tener varios significados de paz, y no todos los significados de paz son los mismos. La compañera decía, es que puede ser un discurso más militarista desde la paz. Aquí la opción que nosotros tomamos. Aquí la pregunta es, ¿desde qué perspectiva de paz tenemos que hablar para hacer esas leyes en Colombia? ¿Desde una paz que acompaña los procesos militaristas o desde una paz, y voy a tomar una palabra coyuntural, desde una paz total que entiende la realidad de la conciencia como algo específico en el ser humano, que permite que usted diga, no estoy de acuerdo con militarizarme y no estoy de acuerdo con acompañar proyectos extractivistas en el término de los militares o extractivista, por dar un ejemplo, en otros términos. ¿A qué paz y desde qué idea de paz estamos nosotros organizando la vida de este? Gracias. Bueno, del grupo vamos a elegir a una sola persona que participe aquí. En el valle aquí hay uno. El valle, listo. Jackson, empieza primero, algo que quisiera saber de coalición, Juanito, bueno, algo que dijo el representante de la Cámara sobre
sobre el servicio militar. Me gustó algo que siempre no hay, algo que siempre he hecho. Soy socorrista, soy líder distintivo de la Nación Colombiana, tengo 15 años ahí, pero a nosotros nos obligan a tener un servicio militar, porque si nosotros no prestamos servicio a la patria, ya, un servicio social, ya, social comunitario. Y lo otro, yo creo que para empezar a quitarnos del deber y derechos de servicio militar, tenemos que quitar la libreta militar. ¿Por qué? Porque para trabajar, tengo que decir la libreta militar para poder trabajar en cualquier empresa. Por ahí tenemos que empezar. Sobre la educación, ¿por qué los militares y policías son los que encargados de prestar labor social y servicio social en los colegios? Yo creo que eso deben de hacerlo las juntas de acciones comunales, los organismos de socorro, entre otros. Listo. Bueno, el Valle y la última pregunta. Al profe me gustó mucho la palabra que utilizó, la desmilitarización de la vida. Y me parece que al escucharles a todos, pues, uy, es como el ideal, el paraíso. Queremos una Colombia que sea, pues, el cielo. Y eso realmente es imposible aquí en la tierra. Pero no entiendo, profe, cuando usted dice desmilitaricemos la vida y luego dice, es que el derecho dice que cada quien puede vivir, perdone la expresión, como le dé la gana. Y eso es vivir la vida. No entiendo eso, porque creo que eso llama más a la guerra, llama más al desorden, llama más a que cada quien haga lo que le dé la gana y si me dio por agredirle los derechos a ese que lo haga. Entonces es mucho más guerra. Pero con la pregunta para el profe. Perfecto. Vamos a una pausa mientras que ellos responden claramente, porque pues muchas preguntas por supuesto vamos a dar para que ellos respondan, ¿cierto? Y después vamos a ver si hacemos otras intervenciones, ¿cierto? De 2 minutos. Sin embargo, pues, hay que mirar para no repetir los temas. Listo. Tenemos en este momento 4 preguntas. Una para el profesor José, otra el progresista, y entonces de esta manera pasamos otra vez a preguntas. ¿Listo? Pero entonces las respuestas cortas. Muchas gracias. Bueno, lastimosamente el representante tiene pues, una agenda muy apretada, entonces pues, vamos a dar prioridad para la respuesta. Gracias, Santiago. Muchas gracias por las preguntas y por el debate. De esto se trata, de debatir. Cuando uno presenta un proyecto, no es lo que uno quiera ya, es lo que logre consensuar con el resto de la gente y para eso es yo política, ¿cierto? No para imponer división, sino para conversar. Hay varias cosas. Primero, el compañero de Chocó, estamos de acuerdo. ¿Entendés? Qué bueno uno puede prestar su servicio social en la defensa civil, en los bomberos, ese tipo de cosas tienen que ser reconocidas, yo estoy de acuerdo con eso, y ojalá uno pudiera ir a construir escuelas para poder sentir que prestó un servicio a la patria. Con respecto a lo que decías tú, yo no estoy diciendo que uno tenga que irse a trabajar en una carga, estoy diciendo que tiene que haber alternativas. Si tú quieres ser, si tú tienes un enfoque ambiental, que bueno ir a hacer guardaparques, por ejemplo, y eso no es un proyecto extractivista, es todo lo contrario. Y si no te gusta lo ambiental, te vas a trabajar a un teatro, a un museo, a un hospital. Entonces no reduzcas todo a que vas a ir a servirle a un modelo extractivista porque es demasiado reductor. El compañero hablaba por qué concepto de paz, eso se nos volvió a dañar. ¿Qué concepto de paz tenemos? Yo no creo que la paz total sea posible. Eso no existe, eso es una utopía que tenemos que perseguir. Mientras tanto, ¿cuál es la idea? La idea es que a los jóvenes no los obliguen a empuñar las armas, sino que les presenten otras alternativas. Esa es mi visión, digamos, simplificada de la paz. Finalmente, me parece que es nada más militarista que pensar que la patria se reduce a un concepto militar. Muchas gracias, senador. Bueno, lastimosamente pues, se tienen que marchar por su agenda. Yo les voy a pedir a ustedes, por favor, un aplauso para 10 minutos. 10 minutos. Listo. Perfecto.
Bueno, el pastor tenía una pregunta, un comentario para su merced. Bueno, menos mal que creo que aquí no tienen tomates y voy a decir una cosa muy diferente, o de acuerdo con todos, no sé, de acuerdo a lo que alguien decía que desde dónde veía la paz. Bueno, como pastor, como líder social, le apuntamos pues como a que no exista la guerra, pero sin embargo sabemos que es bastante difícil, entendiendo conceptos del derecho, como dice el profe, y también considerando algo que digan los sociólogos. Yo creo que nosotros estamos en Colombia en una transición, y si hablamos de transición es algo progresivo. Estamos pasando de la guerra a la paz, y estamos pasando de 1886 con sus obligaciones a pensar en nuestras futuras generaciones. Entonces estamos aquí hablando de 100, de 200 años, y nosotros nos encontramos en un hoy. A ver, yo comparto el servicio con el nombre y las condiciones que acuerden, como dice él, eso tiene que acordarse qué nombre le ponen, qué condiciones, para el hoy que estamos viviendo en la construcción de una paz y de construcción de patria, que es el momento histórico. Ese es el momento de hoy. Entonces, por ejemplo, a Caucasia Cantiva, el presidente nos decía, la solución es 500 soldados más. Y eso fue el presidente anterior, y llenaba el pueblo de soldados. Listo. Yo le diría, no me mande 500 soldados, mándeme 500 personas que me enseñen artes, que me enseñen música, porque nosotros con 200 millones de pesos en Asocomunal y durante un año y con 6 profesores atendimos a 400 niños en lo urbano y lo rural en iniciación deportiva. 6 profesores, 400 niños, no me mande 500 soldados. Mándeme 500 personas para construir paz. Luego disminuiremos el ejército, porque esos niños van a ser constructores de paz. Disminuye el ejército y vamos al camino de la paz. Entonces, estamos en una transición. Si nos ubicamos ahí, nos tenemos que tragar unos sapitos, pero construir futuro. Muchas gracias, padre. Ya vamos a tener como 2 intervenciones más, pero antes que nada, bueno, desde Justapaz también tenemos varias cosas que preguntar. Primero que todo, agradecerle. Yo creo que es un avance después de 100 años de muchas situaciones de presentar proyectos de ley. Inclusive, pues también a senadores como Iván Cepeda también ha presentado, y efectivamente nunca habían pasado ni siquiera el primer debate. Este es un primer proyecto que pasa el primer debate, y entonces estamos como muy asombrados. Eso hay que agradecerlo. Sin embargo, acá tenemos colectivos, colectivas, plataformas, jóvenes y personas de iglesia que han trabajado por la objeción de conciencia los últimos 30 años. Y también fundadores de Justapaz, que gracias a ellos, digamos, que tenemos el artículo 18 de la objeción de conciencia en la Constitución. Entonces, básicamente, queremos hacerle 2 preguntas. La primera es, ¿cómo va a quedar la objeción de conciencia al interior del proyecto de ley? Porque si bien puede haber un servicio alternativo para la paz ahorita obligatorio, también tiene que prevalecer el artículo 18, y es que la gente pueda decir no al servicio alternativo para la paz, como está pasando el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el problema? El problema es que las audiencias de los jóvenes que van y se presentan al ejército son hechas por el ejército, como si fuera un tribunal militar. O sea, es un tribunal militar el que está diciéndole al joven si sí es o no es objetor de conciencia. Y eso es supremamente grave, porque tenemos acá jóvenes religiosos que le preguntan y le dicen, pues léame un salmo de la Biblia donde diga que no hay que ir a la guerra, como si fueran lectores, o sea, como si tenían que tener en la Biblia metida en la cabeza. O sea, tenemos psicólogos que no tienen ni idea de que también hay argumentos filosóficos para no ir a la guerra. Y tenemos, por ejemplo, sectores ambientales que nos indican, que le dicen, el ejército le dice, los temas ambientales no son una objeción de conciencia. Y eso es lo que nos enfrentamos diariamente. En el proyecto de ley, pues no sabemos cómo va a quedar la objeción de conciencia, también hace servicio alternativo. Esa es una de las preguntas que tenemos. Y otra de las preguntas que tenemos es, ¿por qué se modifica el artículo 210 de la Constitución? Si en el parágrafo del artículo 210 de la Constitución establece, 16, que es el que dice que el servicio militar es obligatorio, establece lo siguiente, y es, en el parágrafo dice, en tiempos de paz, ¿cierto? El Congreso, o sea, en tiempos de paz se legislará para que el servicio no sea obligatorio. Se supone que hicimos un acuerdo de paz con las FARC en el 2016, y se supone que vamos a empezar unos diálogos con el ELN. Entonces estaríamos en tiempos de paz. ¿Y por qué? Si estamos en tiempos de paz
y construyendo la paz, el servicio se vuelve social obligatorio también. Si podemos leer y hacemos una lectura del artículo 216 en su parágrafo, pues podemos interpretar que entonces el Congreso podría legislar para que fuera voluntario, porque lo dice la misma Constitución. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, digamos que Gustavo ha interpelado, porque digamos que se vea la posibilidad también de que el servicio fuera voluntario, ¿cierto? Y tal como hay en otros países. Esas serían como las dos preguntas. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Bueno. Hola. Bueno, último. Sí, señor. Una última intervención. Bueno, hay un representante del Ministerio Público y es muy importante esa visión. ¿Qué hace el Ministerio Público en Colombia? Vela porque se garanticen los derechos humanos. Por eso es muy importante que vean con los demás. Con las demás podemos hacer una carta con preguntas y muy respetuosamente se las podemos dirigir al representante y estoy seguro que lo va a responder. Entonces, Correo. Hola, buenos días a todas y a todos. Digamos, quisiera aportar es que en estas reflexiones tan bellas que ya se han construido, precisamente creo que el representante, pues todas nosotras hemos puesto una voz sobre la obligatoriedad. Yo creo que ahí es donde está el debate, precisamente en la libertad personal. Pero me pongo entonces en la tarea de pensar, por ejemplo, que ayer nosotros como Defensoría del Pueblo exponíamos el sistema de participación juvenil. Entonces, si ya existe una acción voluntaria de los jóvenes en construir parte del sistema de participación juvenil, ¿por qué más bien a esos jóvenes que están haciendo ya construcción de paz, ya están haciendo proyectos de agendas juveniles, porque ahí no se les reconoce la pensión, el salario, el apoyo, el trabajo? O sea, reconozcamos el sistema, pero no obliguemos a los jóvenes con una doble titularidad, o sea, trabajen al Estado, venga y haga una voluntariedad y aparte haga su fuerza de trabajo construyendo agendas juveniles desde la voluntariedad. Entonces, el joven lo único que está es para ser voluntario, para salir adelante como pueda, pero el Estado no reconoce que realmente donde debería poner su fuerza para apoyar a los jóvenes en el sistema de participación juvenil, no crear más sistemas paralelos que los obliguen pues, a acciones que creo que van en contra de sus derechos fundamentales. Bueno, voy a responder entonces a las preguntas que quedaron pendientes antes de irme. Bueno, el compañero de la Defensoría me parece muy buena actividad. Espero que la Defensoría asista a los debates y presente propuestas en ese sentido. Esto tiene todo el derecho de llevar a una proposición y hacerla discutir también por el Congreso de la República. Con respecto a la objeción de conciencia, pues su proyecto no toca ese artículo de la objeción de conciencia, lo mantiene y de hecho yo pienso que eso no hace parte de este proyecto. Tendríamos que velar que haya un proyecto que le dé una reglamentación más adecuada a la objeción de conciencia para que no sea ese tribunal militar con el que estamos de acuerdo. Sobre todo la pregunta de que si estamos en tiempos de paz o no. No está definido qué es tiempos de paz. Esto uno podría pensar que porque hicimos proceso con las parotas, es tiempos de paz. Otros dirían que no, porque seguimos teniendo 25 bandas criminales organizadas. Entonces, eso sería, digamos, otro debate más allá. Yo insisto que es la primera vez que pasa un primer debate, un proyecto en este sentido. Creo que tenemos posibilidades de que siga avanzando porque hay apoyo del gobierno nacional. Y yo espero la participación de gente como ustedes para que esto siga avanzando y de nuevo, y se siga enriqueciendo. No se trata de imponer lo que se quiera, se trata de que logremos avances para una sociedad más pacífica. Muchas gracias y feliz día. Miren, yo entiendo que estamos ante pues, un espectro antimilitarista, pacifista, ¿cierto? Pero yo valoro mucho que el representante esté aquí porque él sabía que se enfrentaba y aún así viene. Y está. Entonces, yo valoro la apertura, ¿cierto? Porque algo que él me dijo cuando fuimos a hablar del Congreso fue: yo estoy abierto a la conciliación. Y yo estoy seguro que él se va a llevar todas estas ideas planteadas. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y de verdad, muchas gracias. Y seguimos trabajando ahí. Bueno, seguimos con las preguntas. El profe tenía que responder aquí. Es una pregunta muy importante.
y es, preguntan si no es más militarista esa idea de hagan lo que quieran. Yo creo que hay que diferenciar, y acá tenemos que ver de qué perspectiva de libertad estamos hablando. La perspectiva de libertad que hablamos es una que se funda en el principio de dignidad humana. Y en el principio de dignidad humana, en la Constitución, se trata de que uno pueda hacer el plan de vida como quiera, pero sin que le impongan, usted debe estudiar esto, debe trabajar en esto, debe consumir o no consumir esto, so pena de cárcel, debe, en el caso de las mujeres, todas las restricciones al cuerpo y sus libertades. De esa libertad estamos hablando. No se trata de que todo el mundo haga lo que quiera desde una forma privada, egoísta, sino anclada y armónica con el principio de solidaridad. Yo creo que esto es un debate profundo, porque desde las raíces de la República y de la concepción del Estado hay quienes dicen no, la guerra es un principio y es absolutamente necesario, pero pues acá, ejerciendo mi libertad de conciencia, pues yo diría, y yo pienso filosóficamente otra cosa, que el fundamento del Estado no tiene que ser prevenir la guerra a través de más fuerza, sino construir pues una sociedad de libertad, y además de libertad material. Eso es los otros fundamentos de esa libertad, que es vivir sin humillaciones y con las condiciones materiales de vida necesarias. Entonces, desde eso hablamos, y la otra parte de la pregunta era el principio de realidad. Yo creo que siempre que uno quiere un cambio, se hace esa objeción, pero si nos vamos a la realidad en este país, no se puede, y es como si nosotros no estuviéramos hablando de la realidad. O sea, es una realidad académicamente que la política de drogas ha fracasado rotundamente. O sea, sobre esto hay ríos y ríos de tinta, y a eso me refiero de desmilitarizar la vida. Si alguien toma la decisión de consumir o no consumir drogas, no debería ser el Estado a través de los ejércitos el que decida ejercer el control sobre el consumo. Debería ser una política de prevención y de salud pública. Entonces, es real. Lo que estamos proponiendo de desmilitarizar la vida es real, con evidencia y con acciones concretas que podemos llevar a cabo, y los invito a seguir soñando, porque hay mucho por cambiar. Gracias. Bueno, nos quedan dos preguntitas más y cerramos el espacio. Entonces, bueno, hermano Hernando Padilla, por favor, pase. Ya no tenemos el micrófono inalámbrico, entonces, por favor. El micrófono. En la historia de la prevención del reclutamiento, nos encontramos con el prerequisito de muchos padres de que les gustan los uniformes y llevan a los niños a que usen un uniforme, así sea de portero de hotel. Trabajando en los territorios, en Arauca, encontramos que es un privilegio para la familia que tiene un niño, una niña armada por el grupo que esté dominando. Lo mismo encontramos en el sur de Tolima, cuando trabajamos en el área de Río Blanco, Granadas, con la Comisión de Paz. Es un privilegio que la familia tenga uno de sus miembros armados. ¿Cómo vamos nosotros a mejorar nuestra prevención al reclutamiento? Muchas gracias. Bueno, bueno, vamos a hacer dos, porque hay una persona de Cincelejo que también parece súper chévere. ¿Qué fracciones? Laura. Laura pertenece al Consejo de Juventud de Ataco, ¿cierto? Bueno, pues yo sí les quiero decir que me van a morar un poquito, ¿sí? Bueno, yo hago parte de una organización, además, que se llama el Colectivo Atacaiba Santiago Pérez. Entonces, me pareció bastante interesante la posición del defensor, sobre todo, pues porque mi intervención va en ese sentido. Yo, en este colectivo, junto con otros jóvenes, Ataco es un lugar supremamente golpeado por el conflicto, lo viví en mi niñez, tuve que ver mucha gente muerta, y todo eso fue el contexto en el que empecé. Esto también me ha impreso, digamos, en mi visión, ese amor por construir esa paz en el territorio.
Entonces, digamos, mis cuestionamientos también iban a esa obligatoriedad. Y es que tiene que ver que dentro de la construcción del proyecto que yo estaba haciendo, pues como un, entre comillas, requisito en la universidad para una materia, que ellos lo ven en la universidad como un requisito, ¿no? Como que tú plantees un proyecto a la comunidad, pero a veces eso resulta siendo como un manoseo a las comunidades, no hay un proyecto serio. Pero yo sí me tomé el atrevimiento de hacer las cosas en serio con mi comunidad y creamos un proyecto de deportes extremos, construcción de paz, para prevenir el reclutamiento forzado. Como lo dijo un compañero, en Chaparral y el contexto del sur estamos viendo nuevamente el reclutamiento forzado y no necesariamente a veces es forzado, es por falta de oportunidades. Entonces, este proyecto en este momento, lastimosamente, no tenemos ningún recurso para continuarlo. Lo tenemos parado, tenemos los elementos deportivos, tenemos un montón de cosas, pero nos hace falta apoyo. Entonces, la cuestión es que desde los mismos colegios, ¿cuál es el papel de las instituciones, incluso educativas, y de las universidades con ese servicio social? Entonces, en el colegio empecé a incluir a los jóvenes en el servicio social para que me apoyaran en mi proyecto, porque me di cuenta que estaban era barriendo el parque, cumpliendo horas sociales. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, es para que nos pensemos, ese tipo de escenarios ya existen iniciativas en los diferentes espacios. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Las dejamos caer? ¿Las dejamos ahí? ¿O las vamos a seguir apoyando? Gracias. Muchas gracias, señora. Bueno, les interesa la última intervención. Hola, bueno, creo que ya hemos formado como conclusión en esto. Y bueno, quiero ser muy breve y corto en lo que voy a decir. Y es que ha formado polémica, pero creo que lo que dice es congresista y la doctora también tiene cierta parte. Y yo creo que el punto medio de esto es que tampoco podemos tener una ausencia de fuerza pública ni de ejército, porque es que hoy hay más de 35 bandas delincuenciales y en Sincelejo, a lo que va del mes, solamente estamos hablando de Sincelejo, no de Sucre completo, van 28 asesinatos y la fuerza pública sigue reclutando y vemos presencia de la fuerza pública y tenemos asesinatos. Y con esto no quiero decir que estoy de acuerdo con el reclutamiento, totalmente en desacuerdo de eso, pero ¿qué podemos plantear? Que el joven, que no sea obligatorio, pero que el joven tenga la manera, voy a la universidad, voy como profesional a las fuerzas militares, o voy, como él decía, guardabosque, a bombero, hago eso. O sea, el punto tampoco es ponernos a discutir, ¿no? Creo que el disenso siempre viene del consenso, ¿no? Y el punto intermedio. Y tampoco podemos hablar de que no podemos quitar lo obligatorio, porque es que aún no nos hemos sentado con los 35 grupos armados al margen de la ley que tenemos. Entonces, ¿qué vamos? Se va a formar una matanza, entonces no va a ser reclutamiento del Estado, sino de estos grupos, porque como no hay presencia del Estado, ellos van a reclutar. Y otra vez caeremos en los años 70, 80, Pablo Escobar, y creo que eso no es lo que queremos. Ya, entonces tenemos como un punto intermedio. Eso era todo, gracias. Entonces, de acuerdo a eso, Natalia, ya también tiene que salir. Muchas gracias, Natalia, por haber tomado la participación en este No, como precisiones, ¿no? Y también como que se queden con parte de mi intervención, porque a veces algunas voces quedan sonando más que otras, masculinas usualmente. Pero bueno, simplemente decir que creemos que desde la IRG, ¿no? Digamos, esta propuesta, ¿no? De eliminar el servicio militar obligatorio, realmente pues es un avance positivo. El servicio, y si se va a proponer otro servicio, tiene que llamarse como se tiene que llamar, y es sustitutorio y no alternativo, porque para que sea alternativo significa que el ejército sigue pues teniendo el servicio militar. O sea, como insistir en que tiene que ser voluntario este servicio, y que de ser voluntario, entonces tiene que tener garantías, ¿no? Como, o incentivos inclusive, pues para que la gente también se anime a ser parte de esto. No sé, y también pues, como todas las garantías legales del trabajo al final, ¿no? Porque también nos preguntamos como, bueno, ¿y quién va a ser este regulador, no? O sea, si esto pues ya no tendría que ser el Ministerio de Defensa si se pretende hacer un servicio social, ¿no? Eso también. Entonces, bueno, no, como para precisar sobre lo voluntario y como las garantías y los incentivos inclusive, pues para que se dé este servicio, pero pues con lo que no estamos de acuerdo es con
con la obligatoriedad. Y bueno, también decir que la inclusión de las mujeres a este servicio pues también levanta siempre sospechas y no siempre implica más libertad para nosotras o una vida libre de violencias. Y ya, muchas gracias y ya me tengo que ir. Bueno, también hicimos comentarios de prevención al reclutamiento. Entonces, Hilda, por favor, nos podrías... ya sirve. Muchas gracias. Tuve la suerte de poderme quedar sentada. Agradecerles mucho las reflexiones. Hasta luego. Y poder compartir con ustedes una idea de cierre. Y es precisamente cuando discutimos esos conceptos de obligatorio, forzado, y es poderles cerrar con un mensaje. Cuando se es menor de 18 años, nunca será voluntario. Nunca. No, forzado no es fuerza. Y eso es muy importante porque muchas veces le perdemos la pista a lo difícil que es manejar este tema y decir, no, es que él se quiso ir, y lo dejó Cristian muy claro desde lo que está pasando. Ellos se quieren ir y resulta que en la mayoría de los casos se quieren ir porque no hay condiciones para quedarse aquí. Y eso no hace que el reclutamiento pierda el hecho de que es una situación objetiva. Persona menor de 18 años siempre será forzado. Por eso en este caso y para poder diferenciarlo, hablamos del reclutamiento ilícito, que debería ser el apellido para entenderlo. Forzado, voluntario, no quiere decir que haya menos responsabilidad. Siempre la responsabilidad será del perpetrador. Y no es una causal de exculpación, de justificación, él se quería ir. Y creo que el país en el último periodo, precisamente en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha tenido que darse ese debate que viene de la negociación en el proceso de paz con las FARC. O sea, esto no va a ser nuevo. Y hace menos de un mes, el planteamiento para el diálogo con el ELN fue a partir de allí. Los estábamos protegiendo, ellos se querían ir, nunca fue forzado. No, nunca fue. No siempre va a ser por la fuerza, pero siempre va a ser responsabilidad de quien determina finalmente eso. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle por la participación tan activa. Como gran conclusión, yo creo que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes tienen que estar por fuera de la guerra para que Colombia realmente pueda vivir en paz y conocer la paz. Bueno, exactamente, entonces le doy la palabra a mi colega Diana Chila para que nos va a dar unas... Bueno, queridos y queridas, ya vamos tarde una hora en la agenda. Mentiras, pero realmente la discusión actual, obviamente nuestros papás desde 30 años siempre han estado con el tema de objeción de conciencia y prevención al reclutamiento y sabíamos que era un espacio en donde iba a haber bastante debate, ¿cierto? Porque en la actualidad pues tenemos dos proyectos de ley que se están forjando, ¿cierto? Y el problema es que no los conocemos y todos no los conocemos y eso era uno de los puntos el día de acá. También entender que está la academia y que hay muchas organizaciones que están trabajando alrededor de eso. Evidentemente tenemos, pues bueno, muchas controversias, aportes y también familiaridad y cosas que hacer en estas mesas, en estos temas, por eso es que vamos a generar 3 mesas de trabajo, ¿listo? Cada una de las 3 mesas de trabajo para estar con una persona, con el profesor Hans y Hilda, que nos van a orientar en este tema para seguir con la discusión, porque no la podemos cerrar acá en plenaria, ¿cierto? Porque si no quedaríamos ahí como medio codos. Porque también la idea es tener unas conclusiones de este encuentro, en donde pues sí, tenemos que reunirnos de nuevo con el Congreso y hacer sentir, digamos, que lo que pasó acá en este encuentro de no violencia y objeción de conciencia. Voy a pasar pues, en un minutico un video de saludo de Felipe Mancus, fundador de la organización Appleton, antes de todo, y finalmente después de eso les voy a dar 2 tips. El primero, van a haber 3 mesas, como las de ayer. La primera mesa es rutas para la eliminación del servicio militar obligatorio. Es decir, todo lo que hemos hablado acá, lo que han dicho esos aportes, que sea obligatorio voluntario, que no sea obligatorio para las mujeres,
¿cierto? En fin, todo eso en la mesa número 1 está a cargo del profesor José Sanz. En la mesa número 2 está la mesa que se llama Desarrollo y Paz, una mirada desde los movimientos juveniles de John Martínez, y ahí va a estar John Martínez de CREAS como dirigiendo esto. Esto, como les comentaba al inicio, es como seguir dialogando, como la parte, seguir dialogando lo que ya estábamos hablando en la mesa del panel de ayer, ¿cierto? Porque ayer el panel quedó como un poquito y no tuvimos como esa reflexión como tal. Y la mesa número 3, que sería Derechos Humanos y Prevención por cargo de INTA. Vamos a pasar el saludo de Rebeca y posteriormente le damos la palabra un minutico a Martín, si quiere dirigirse a ustedes, y ya podemos después pasar al refrigerio y subir al cuarto piso, al cuarto piso. Listo, estas mesas van a durar pues más o menos de 10:45 a 11:45. Entonces ahí estamos súper justos el tema, hay que hacer dos reflexiones y ojalá que en las mesas haya un delegado para que mañana en la gran plenaria podamos, digamos, expresar y pues hacer la reflexión general del encuentro como conclusión de este gran encuentro. Entonces, ahí está. Buenos días, hermanas y hermanos. Soy Felipe Micmanos, que de parte de la Fundación Appleton les mando nuestros saludos calurosos y felicidades en esta ocasión de celebrar 30 años de vida de Justa Paz. Durante más de 10 años acompañamos el proyecto Construcción de la Paz desde la transformación comunitaria en un proceso profundo y fructífero. Pues la realidad colombiana fue muy dura durante esos años y los desafíos grandes. Eso me fue evidente cuando tuve la oportunidad de visitar el proyecto en distintos sitios en Cali, Chocó y Bajo Cauca. Pero al lado de los grandes desafíos, pude ver y también sentir el compromiso de la gente de las iglesias santuarios de paz y la esperanza indómita que les sostuvo en tiempos malos y buenos. En todo ese proceso, el papel de Justa Paz en coordinación, visión estratégica, procuración de fondos y mística de la no violencia evangélica fue fundamental. Les deseo a mis hermanas y hermanos de Justa Paz 30 años más de servicio ejemplar a una Colombia cada vez más justa y más pacífica. Abrazos. Bueno, entonces, y luego, entonces, refrigerio, 3 meses de trabajo, ¿listo? Muchísimas gracias y nada, no hay que dejar incluso lo que el debate acá, sino terminar de perfeccionar. Hermanas y hermanos, buenos días. Un abrazo muy grande. Estamos hoy en un momento histórico para seguir construyendo escenarios de acuerdos humanitarios, trabajo ecuménico por la paz territorial. Grandes noticias, mis hermanos, esas alianzas que nos aseguran que vamos a seguir movilizando la esperanza con ustedes, con los jóvenes, con las mujeres, con las iglesias, con las plataformas antimilitaristas, con las diferentes convergencias ambientales por la protección de la vida, los derechos humanos y la paz. Un gran esfuerzo de diálogo con la oficialidad católica, Iglesia Sueca, nuestra plataforma de paz, Justa Paz y cooperantes internacionales que nos van a dar también ese nuevo aire, ese nuevo oxígeno para seguir estas rutas y estos caminos de la paz. Pero lo hacemos juntos y juntas, de la mano de Dios, de la vida, de las espiritualidades, para seguir construyendo. Bellísimo el debate, no voy a referir a esto, pero sí una invitación muy especial. En todas estas tareas de construcción de paz tenemos la tarea del aprendizaje, construir paz por un enfoque de género y diferencial, basado en los derechos fundamentales, en el respeto a las culturas, tradiciones y espiritualidades. Esta tarde vamos a tener unas mesas increíbles de trabajo en orden a que nosotros también, como comunidad tan diversa,
participemos de manera activa y seamos solidarios con las reflexiones, los espacios de trabajo de nuestras compañeras hoy en la tarde. Tenemos que también circular esos caminos, transitar estos caminos de las nuevas masculinidades, de las masculinidades alternativas, a ejemplo de Jesús, para quienes somos hombres y mujeres de iglesia, pero también otras espiritualidades, otras formas de reconocer el territorio, y en todas ellas el respeto por las mujeres, bajar a cero las violencias basadas en género y seguir posicionando la participación, las voces, las autonomías de las diferentes redes, plataformas y espacios de mujeres por la paz. Así que un abrazo muy grande, qué alegría tenerlas acá trabajando y sudando la gota por la paz. Así que continuemos en nuestro refrigerio y nos vemos en las mesas de trabajo. Mil y mil gracias. Un abrazo.